Amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes algunas personales observaciones sobre lo que está aconteciendo en nuestra sociedad mundial y las cuales considero yo son de suma importancia para todos nosotros como habitantes y miembros, habitantes del planeta Tierra y miembros de la humanidad. Aunque a veces personalmente queremos convencernos a nosotros mismos que somos completamente aparte e independientes de lo que pase a nuestro alrededor, tenemos que reconocer que hay sucesos en las instituciones mundiales que, queramos o no, nos arrastran a ser parte de ellas, o peor aún, a ser víctimas. En este caso, aún no somos víctimas completas, pero las situaciones se están poniendo de una manera dramática. Me refiero a lo que últimamente ha sido la principal cabeza de noticias, que es el renunciamiento del Papa Benedicto XVI y ya la nueva ocupación del papado por el Papa Jorge Mario Bergoglio. Estos acontecimientos son de una magnitud tremenda para la humanidad, seamos católicos o no seamos católicos. Nadie puede negar la influencia que la Iglesia Católica ha tenido en la historia de la humanidad en los últimos, cuando menos, 1500 años. O más. Yo diría más. Esta crisis que acontece ahí se va a extender por todo el mundo y es resultado de situaciones que han ocurrido en todo el mundo. La Iglesia Católica, podríamos decir que es el principal partido político internacional en el mundo, cuya influencia se ha dejado sentir en todos casi los países del mundo, en todas las culturas, en todas las comunidades. Últimamente, los últimos años, digamos, tal vez los últimos 100 años, tal vez la Iglesia Católica no ha sido tan dominante, pero antes fue una presencia poderosa, tiránica. Hoy ha llegado a un momento de culminación y lo vamos a ver en los próximos años, cómo se va a desenvolver esta crisis del papado. Después también está la situación política que se está generando en el Medio Oriente. Con los pueblos árabes, Israel, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, China, todos interactuando en esa región. Para los que conocemos algo de escrituras bíblicas, sabemos que todos estos acontecimientos representan lo que se ha estado hablando por miles de años. Para muchos de los no creyentes, que siempre han pedido pruebas y han pedido
manifestaciones para creer, para poder creer. Este es un momento histórico en el que Dios les está dando estas pruebas. Y como Él sentenció en las Escrituras, las pruebas las está dando como se las dio al profeta Jonás, aquel al que se lo tragó la ballena, refiriéndose a que las pruebas serán dadas para que las vivamos, no para que nos adviertan, porque ya se ha visto claro que a la gente, en la mayoría de los casos no creyente, no le interesa oír cosas que no han visto o que no pueden ver para estar alertas, sino que quieren ver hechos concretos. Bueno, las profecías bíblicas se están cumpliendo hoy casi cada día, pero desafortunadamente es para que las vivamos. La profecía normalmente se da para prevenir y para salvarnos de una calamidad, ¿verdad? O de lo que, para advertirnos en avance. Pero como nos hemos cerrado y como no hemos querido oír, el tiempo ha llegado y las profecías se comienzan a manifestar para que los incrédulos, si es que pueden creer, crean, pero a través de vivirlas. Y lamentablemente no va a ser nada divertido. Pero vamos a ver por qué. Como dijimos, lo que está aconteciendo en los países árabes, en el mundo del Medio Oriente, va a desencadenar sucesos dramáticos para toda la humanidad. Los ha estado manifestando desde siempre, pero llegamos ya, igual que la Iglesia Católica, a un punto de definición. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, va a Israel en 3 o 2 días, y es por eso que estoy haciendo este video, porque el tiempo no es mucho y tenemos que adelantarnos para que no se diga que se dicen las cosas porque están pasando. La agenda del presidente Obama es en gran parte implementar un plan de paz que es bíblico. En el libro de Daniel se habla de este plan, que es un plan que se firma o se firmará supuestamente a 7 años, pero que será roto a los 3 años y medio, generando lo que se puede determinar como la parte más amarga de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, de guerras y destrucción y calamidades y todo lo que las profecías nos han dicho anteriormente, y que ahora ya no son evitables y que tendremos que vivir para tal vez creer. Incluso en el libro de Revelación, de Apocalipsis, dice que muchísimos de los santos, considerados santos, saldrán de esta gran tribulación, después de haber vivido lo dramático y las atrocidades, aceptarán a Jesucristo. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿verdad? Entonces, ¿qué con el Papa en esta situación? En el libro de Revelaciones de Apocalipsis se habla del Anticristo, el líder político del mundo secular, que impone su ley y su fuerza a través de medios militares. Qué raro, siempre lo han hecho, ¿verdad? Pero este líder se caracterizará por ser una mano férrea y una mano sin límite. Por supuesto que habrá guerra nuclear, y por supuesto que esto desatará toda una serie de calamidades naturales y sociales y de todo tipo. Y el Papa, que en el libro de Apocalipsis es referido como el falso profeta,
harán equipo el anticristo y el falso profeta para supuestamente unificar al mundo en una religión mundial. Una religión que tratará de abolir las demás religiones. Por supuesto, principalmente el cristianismo. En sí, ese es el objetivo. El cristianismo, como fue siempre, de los grupos de poder, de las élites, eliminar al Mesías, al Salvador enviado por Dios. Primero lo asesinaron y como resucitó, pues siguieron intentando, destruyeron su iglesia, la eliminaron, la convirtieron en la iglesia católica y otras muchas que no tienen en verdad mucho de la autoridad divina o de la doctrina verdadera, y todo con el fin de distorsionar el cristianismo y hacerlo aborrecible en la humanidad. Y lo han logrado de gran manera, es verdad, lo han logrado. Ahora, estos hombres que se han dedicado a estas cosas han actuado inspirados por demonios verdaderos, que al dárseles la posibilidad pueden poseer cuerpos humanos y actuar a través de ellos, no haciéndolos completamente títeres, porque estos cuerpos humanos tienen sus propias voluntades y toman sus propias decisiones, pero sí haciéndolos actuar fuera completamente de lo que es humano. Y por eso vemos cosas tan atroces, abusos cínicos y perversos como los que se dan en todos los gobiernos del mundo, como los que se han dado en la historia de la Iglesia Católica, y que pues nos han afectado a todos, ¿verdad? Entonces vamos a ver todo esto y qué vamos a hacer. Dios nunca nos ha abandonado, nunca nos ha abandonado. Nosotros somos los que hemos abandonado a Dios. Hemos dicho, no, nosotros somos capaces de resolver nuestros problemas. Y no creemos, muchos dicen no creemos. Yo fui uno de ellos, yo fui ateo y no creía en Dios. Pero el mismo Dios se me manifestó a mí en un momento de crisis, claro, en el que me vi perdido y al borde de la muerte. Y ahí Dios se me manifestó y me dijo, tus caminos están equivocados. ¿Quieres seguir en ellos? ¿O quieres oír lo que yo he dicho? Pues decidí oír lo que Dios había dicho y que yo siempre había cerrado mis ojos o negado. Hoy en día, eso fue 25 años atrás, soy un convertido con la determinación de llegar a todos ustedes, hermanos y hermanas, porque son mis hermanos y hermanas, y tratar de hacerlos entender, no de convertirlos, porque nadie convierte a nadie más que el Espíritu Santo puede convertir, pero para eso el que es llamado debe de esforzarse. Entonces yo les voy a desafiar de cierta manera para que de una vez por todas puedan definir si Dios existe o no existe. Dios nos ama, nunca nos ha abandonado, como les decía, y en estos últimos días, últimos tiempos, últimos años, aún en estos momentos, Dios está deseoso de que escuchemos para fortalecernos. Ya no vamos a poder evitar los efectos de nuestra desobediencia, a menos que todo el mundo cayera de rodillas implorando a Dios perdón
y aceptando que hemos sido necios y que estamos equivocados, a menos que eso aconteciera, no vamos a poder evitar ya. Y lo veo muy difícil. ¿Por qué? Porque hay organizaciones como los gobiernos del mundo, como los grupos de poder financiero y económico, como los marchantes o comerciantes de terror y armas, como las iglesias falsas, que tienen intereses y que están manejadas por huestes satánicas y cuya intención es destruir a los humanos, porque al final ese es el verdadero propósito satánico: destruirnos. Nos odian. ¿Por qué? Porque representamos la esperanza del plan divino en contra de ellos, y porque ellos no tienen las promesas ni las características que tenemos nosotros. No tienen un cuerpo físico que es fundamental para progresar y para llegar a tener parte como co-creadores con Dios en la obra de la creación universal. Y odian el orden, odian la jerarquía divina. Entonces, la forma de afectar el plan divino es destruyendo los mundos que Dios crea, las humanidades, porque no somos la única, por supuesto. Miles de millones de planetas habitados donde el plan se lleva. Entonces, aquí está, tratando de destruirnos. ¿Queremos ser destruidos? En gran parte es nuestra decisión. Entonces, ¿qué podemos hacer para saber si existe un Dios o no existe un Dios y qué es lo que quiere que hagamos? Yo soy miembro, como ya saben ustedes, algunos que han visto mis videos, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta iglesia es una iglesia restaurada, es la iglesia original de Jesucristo que ha sido restaurada a través de un profeta viviente de los tiempos 1800, José Smith. Un profeta al cual Dios se le manifestó como se le ha manifestado siempre a sus representantes en la tierra, y le dio la encomienda de restaurar la iglesia verdadera de Jesucristo, no de hacer su propia iglesia como se hizo con la iglesia católica, que al final, después de matar a todos los papas, las organizaciones políticas de aquellos tiempos, principalmente el imperio aristocrático europeo y los grupos de poder religioso judíos, con toda la intención eliminaron a estos representantes verdaderos de Dios e impusieron poco a poco sus propios agentes, ¿verdad? Hasta llegar a lo que hoy vemos ha pasado con Benedicto XVI y con el señor Jorge Mario Bergoglio. Entonces tenemos que estar adelante de ellos en el aspecto de qué hacer, aunque ya estamos atrasados, ¿verdad? Pero bueno, vamos a correr. Existen libros divinos, entre ellos la Biblia. Por supuesto, la Biblia es un libro sagrado, es un libro de gran enseñanza. El Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos que leerlos. De hecho, a mí ese fue el libro que Dios me dio en la mano para que yo lo leyera después de que lo había negado varias veces. Y después de leerlo fue que supe que las cosas que la Biblia manifestaba, principalmente en el Nuevo Testamento, eran las cosas que hacían falta en el mundo. El Evangelio de Jesucristo, el plan de salvación, lo que se llama el Via Crucis del Salvador. Todo eso es vital para los seres humanos si es que queremos salvarnos. Entonces, la Biblia es un libro que debemos de leer, que debemos de estudiar, así como leemos todos los libros que escriben los hombres y que además tenemos a veces el descaro de decir, no, pero la Biblia la escribieron los hombres. ¿Y qué son los libros que leemos sobre filosofía, política, ciencia, todo lo que leemos y con lo que nos educamos? Libros escritos por hombres. Entonces, ¿por qué le hacemos caso a esos libros ciegamente y no estamos dispuestos a leer un libro sagrado
solo por el hecho o el argumento que decimos que lo escribieron los hombres. Sí, sí lo escribieron los hombres, pero fueron inspirados por Dios. Entonces es un libro importantísimo. Después, como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, les puedo decir que hay otros 3 libros dados por Dios también. El libro de Mormón, fundamental para todos los cristianos de la tierra y para toda la humanidad. Porque ese libro contiene las cosas que le fueron quitadas a la Biblia por las falsas iglesias, que son aspectos fundamentales de la doctrina cristiana para salvación, para este tiempo. Leer el libro de Mormón. Y el libro de Mormón tiene una promesa que dice que aquel que lo lea, si es que lo lee, debe preguntar a Dios en el nombre de Jesucristo si este libro es verdadero. Y Dios le dará la garantía y el testimonio de que es verdadero. Pero cuando se pregunta a Dios, es para hacer lo que Dios quiere que hagamos. En este caso, cuando se recibe el testimonio de la veracidad del libro de Mormón, lo que Dios quiere es que nos arrepintamos de todas nuestras transgresiones y toda nuestra actitud rebelde, nos arrepintamos de nuestra incredulidad, de nuestros pecados si los hemos cometido, y en lo posible los confesemos a otros hombres a los que hemos ofendido o las situaciones que hemos causado, las restauremos si es posible. Y aquí viene lo más importante: en base a ese arrepentimiento y a esa creencia en Jesucristo como Salvador, como el Hijo de Dios enviado a la tierra para redimirnos de la carnalidad, de la caída, del degrado que hemos sufrido al alejarnos de Dios, bautizarnos en la iglesia correcta. Hay una iglesia correcta, esta es la iglesia correcta, la iglesia restaurada de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tal y como la conformó Jesucristo. Una vez que nos bautizamos, vamos a ser confirmados en la iglesia y vamos a recibir por medio de el sacerdocio de Dios, que es llamado el sacerdocio de Melquisedec, que son los sacerdotes realmente ordenados por Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Vamos a recibir como miembros de la iglesia la confirmación recibiendo el Espíritu Santo, que nos va a guiar a definir nuestra existencia del lado de Dios y eliminar lo mundano, lo satánico, lo negativo. Una vez que hacemos esto, tenemos que continuar hasta el fin de nuestra vida. Pero ustedes son los beneficiarios, porque esto está ocurriendo en el último momento. Casi estamos tratando de ser los que corremos detrás del tren, ya que el tren se va en la estación. Pero aún así vamos a recibir todos los beneficios que van a recibir los que han trabajado por miles de años y que han muerto en esperanza de ver un día este día. Y los que han trabajado en los últimos 200 años y que han muerto por seguir el ejemplo de Jesucristo y han sido perseguidos. Y ustedes, y digo ustedes y no digo yo, porque yo ya tengo 25 años trabajando en esto, pero ustedes que ahorita están oyendo este mensaje van a tener que trabajar los próximos 7 años o 10, tal vez, no sé, nadie sabe cuándo va a venir Dios, pero es muy próximo, yo se los puedo asegurar, muy próximo, por las profecías y por las situaciones que están viviendo, las señales que Dios está dando. Es decir, que ustedes van a recibir el salario completo aunque hayan trabajado en la misma una hora nada más de la jornada. Y hay una parábola en el Nuevo Testamento que habla precisamente de eso. Pero no importa, Dios los ama igual que a todos. La cosa es que pongamos atención y hagamos lo que Dios
nos está pidiendo, implorando que hagamos. El libro de Mormón. Después hay otro libro que se llama el libro de Doctrina y Convenios, que son las revelaciones que Dios comenzó a dar a José Smith y a la iglesia restaurada a partir del año 1830, cuando se fundó la iglesia. Y es un libro que consta de 138 secciones, digamos, escrituras modernas, ¿verdad? A los tiempos modernos. Es importante leerlo. También hay mucha revelación sobre estos tiempos ahí. Y hay otro libro que es magnífico y que todo mundo, bueno, siempre los científicos y el mundo secular ha tratado de desacreditar la escritura. Este libro se llama La Perla de Gran Precio, y son revelaciones que Dios dio al patriarca Abraham, el padre de la fe, como se le conoce en la Biblia, del cual surgió Isaac, del cual surgió Jacob y del cual surgieron las 12 tribus de Israel, o sea, los padres del judeo-cristianismo, casi, ¿verdad? Estas revelaciones, la perla de gran precio, fueron dadas a Abraham y a Moisés. Moisés, el gran libertador del pueblo judío cuando estaba bajo esclavitud en Egipto. Y en este libro se dan revelaciones que ni siquiera las mentes más brillantes científicas han logrado manifestar ni entender, y mucho menos profesar. Entonces Dios nos ha dado todo, nos está dando todo, el conocimiento necesario para surgir como sus hijos divinos, no como el montón de esclavos carnales que Satanás nos ha hecho, haciéndonos creer montones de mentiras históricas, científicas, seculares, intelectuales y biológicas. Tenemos que escuchar a la fuente verdadera de la verdad, aunque suene redundante, Dios, con sus documentos, sus instrucciones que Él ha dejado. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, abóquense a esto. Los desafío para que puedan hablar con conocimiento de causa cuando se atrevan a decir que Dios no existe, o cuando se atrevan a decir que el cristianismo es igual que cualquier otra religión. Están equivocados. Yo les doy un testimonio personal de que están equivocados y necesitan arrepentirse y necesitan escuchar las palabras que les estoy diciendo. ¿Por qué estoy diciendo esto así? Porque es momento de decirlo. Porque es un momento de crisis urgente. Ahora, yo sé que muchos, como dicen en palabras populares, me van a tirar al loco. Pero les voy a decir una cosa. Aún así, consigan cuando menos el libro de Mormón. No le digo la Biblia porque la Biblia, como les he dicho, está mutilada. Se le han quitado aspectos de la doctrina que son vitales. Claro, Satanás no es un ser que podemos considerar inepto. No somos nada a comparación de Satanás en conocimiento. Por eso ha dominado el mundo tan fácilmente. Consigan el libro de Mormón cuando menos y guárdenlo porque se dice que va a haber tiempos en los que habrá hambre y sed de la palabra de Dios. Cuando vengan las pruebas y las tribulaciones horribles que van a venir, la gente clamará por oír la palabra de Dios y no la encontrarán. Así es que guárdenla, consígala y escóndala, guárdenla. Y recuerden invocar el nombre de Jesucristo cuando estén en tribulación y cuando estén en angustia, porque todos vamos a estar en esas situaciones.
Y solo a través del nombre santo de Jesucristo y del conocimiento de su doctrina es que vamos a poder tener un poco de entendimiento del qué hacer. Lo ideal sería aceptar estas cosas, bautizarse, arrepentirse, bautizarse, ser miembros de su iglesia para poder tener el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es la única fuerza que puede oponerse al espíritu satánico. Es la única fuerza que tiene el conocimiento superior para fortalecernos en cualquier situación y hacernos triunfadores. De otra manera estamos perdidos. Por eso les digo, escuchen y realicen. Pero si guardan el libro y deciden que no es verdad, pero ok, voy a esperar a ver más pruebas, no les garantizo mucha esperanza. Pero puede ser, no sé. Vamos a ver cosas muy, muy dramáticas muy pronto. Podría decirles que, porque sé, pero no lo haré para no darles pruebas, porque la religión, la espiritualidad, se manifiesta a través, debe manifestarse a través de la fe. ¿Y qué es la fe? Es la certeza en cosas que no vemos, pero que sabemos que son verdaderas y que vendrán. No les estoy poniendo un desafío muy difícil porque somos capaces de estas cosas. Lo que tenemos que hacer es callar a nuestro egoísmo, a nuestro ego, nuestro orgullo. Dice el Evangelio, aquel que quiera seguirme, dice Jesucristo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Entonces, negarnos a nosotros mismos es aceptar que no sabemos nada y que no tenemos la más mínima certeza de qué somos, qué hacemos aquí, a dónde vamos, por qué y qué va a pasar. Entonces, neguémonos a nosotros mismos y aceptemos eso. Y aprendamos, tratemos de oír y aprender sobre la palabra de Dios. Carguemos nuestra cruz. ¿Cuál es nuestra cruz? Vivir la vida que nos ha tocado vivir, como nos ha tocado vivir, sin reclamos y sin murmuraciones de como tales, por ejemplo, ¿por qué si existe un Dios de verdad y de amor hay tanta maldad en el mundo? ¿Qué clase de argumento es ese? Dios no es culpable de estas cosas. Los hombres somos los que hemos creado este mare magnum. Esta crisis horrible en la que vivimos la hemos creado nosotros. ¿Por qué? Por ser desobedientes a Dios. Por creer en la mentalidad del hombre, en el juicio del hombre, en nuestros ídolos humanos. Carguemos nuestra cruz y sigamos al Maestro de Maestros, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nada podréis hacer. ¿Y quién es Jesucristo? Es el amor divino encarnado en un cuerpo humano, en un cuerpo de hombre, actuando para hacer el bien, para obedecer a Dios y servir a los demás. Eso es todo. Muy fácil la doctrina, muy sencilla, pero la humanidad jamás la ha obedecido. Y por eso estamos donde estamos, a punto de destruirnos. Los imperios arrasando en el mundo, otros respondiendo, Norcorea amenazando con bombardear con bombas atómicas, Estados Unidos amenazando con retaliar, con contraatacar, Israel amenazando, Europa sumergida en todo tipo de protestas de orden por los abusos financieros que se han cometido. Puro crimen humano creado
supuestamente por las mentes más brillantes de la humanidad, porque los gobiernos están en manos de las mentes más brillantes, universitarias, con títulos, con doctorados, con maestrías, los premios Nobel de economía, los premios Nobel de ciencia. ¿Y qué hemos creado los seres humanos? La destrucción del mundo, la casi destrucción del planeta. Necesitamos a Dios y necesitamos al Salvador, Jesucristo. Ahora, muchos pueden decir, pero hay otras religiones que tienen sus líderes, sus representantes. Ninguno de sus líderes o representantes es como Jesucristo. Jesucristo es un Dios y ha dado las evidencias de serlo. Por lo tanto, yo personalmente lo pongo por encima de todos los demás buenos líderes, buenos hombres, pero que no son dioses. Por eso estoy hablándoles como les estoy hablando. Entonces busquen la Biblia, el libro de Mormón, Doctrinas y Convenios, perla de gran precio. Y quiero invitarlos en la primera semana de abril, el primer fin de semana de abril, sábado 5 y domingo 6, a que escuchen a los profetas vivientes de Dios, su profeta viviente y los apóstoles de Jesucristo en la tierra van a hablarle a la humanidad. Lo pueden oír a través del internet en el sitio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, LDS, LatterdaySaints.org, lds.org, o SUD, Santos de los Últimos Días, SUD.org. De 11 de la mañana a 7 de la noche, sábado, y de 11 de la mañana a 3 de la tarde, a 5 de la tarde, domingo. Quiero decirles que ustedes escucharán mensajes que van a hacer la diferencia entre la vida y la muerte de cada uno de ustedes. Y no me retracto de lo que estoy diciendo, es voluntad de Dios. Yo no sé si los apóstoles y el profeta van a hablar de los cataclismos que ustedes quisieran oír, que les anuncien y les digan, pero los mensajes que van a oír son poderosos y los necesitan. Y me atrevo a decir que es lo más importante que pueden hacer en esos días, por encima de todo. Se trata de salvar sus almas. Y hablo así, de una manera audaz, porque es tiempo de hacerlo. Y no me retracto. Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Y lo hago porque amo a mis hermanos y hermanas en esta tierra, la humanidad. Amo a mi Dios y Salvador, Jesucristo, y a mi Padre, el Dios Todopoderoso y Omnipotente. Y hablo estas palabras a través del Espíritu Santo para que toquen sus corazones, sus mentes se abran y acepten que necesitan. Y al decir necesitan, no me aparto yo vivo esto y trato de hacerlo. Y no estoy salvo ni soy mejor que ninguno de ustedes hasta el final de mi vida, cuando no me haya desviado de la verdad y haya demostrado que mi fe es verdadera. Gracias por su tiempo y estaremos en contacto. Que Dios los bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Amén.